Entre los griegos, el término esotérico alude a ese conocimiento secreto, interno, que no debe ser divulgado. Es un conocimiento reservado para unos pocos, para iniciados. Y es justamente lo que sucede en el interior de las escuelas filosóficas griegas, cuando los maestros deciden que sus alumnos avanzados ya están aptos para recibir estas verdades sublimes. A posteriori deberían atesorarlas y no divulgarlas. Es justamente lo contrario del conocimiento exotérico, que sí puede ser difundido. Hubo prácticas esotéricas en la tradición pitagórica que se sembró en el Mediterráneo. Se dice que Hipaso de Metaponto, al dar a conocer los números irracionales y así romper el silencio de la secta pitagórica, pagó con su vida. La tradición pitagórica, teñida de tono egipcio, pervivió en el Timeo. La plasmación del diálogo de Platón responde en sí misma a un procedimiento exotérico, pero la cosmogonía revelada por el texto no se agota allí. Enmarcadas por el mito traslativo de los sacerdotes de Sais, en el norte de Egipto, las doctrinas del Timeo nacieron en el huerto esotérico. En esa misma zona germinarán, 4 siglos después, vicariatos de la herejía gnóstica. Solo un iniciado podría ingresar a las cifras y espacios secretos del Evangelio gnóstico de Valentino, y al adentrarse en el conocimiento procuraría alcanzar pistis sophia, fides y sabiduría. En paralelo al gnosticismo y posteriormente, cuando la escuela gnóstica fue condenada por Ireneo, corrientes neoplatónicas, tanto cristianas como paganas, albergaron aspectos esotéricos. No es el procedimiento del rito el que triunfa y se difunde, sino la oscuridad que subyace. Bajo el orden numérico del cosmos, las almas transmigran, según los pitagóricos. Desconocemos el itinerario de ese escatos. Sin embargo, durante el sueño, cuando la opacidad del cuerpo deja de interponerse, es posible obtener conocimiento de aquel itinerario, como afirman Cicerón, Macrobio y tantos otros. La Edad Media reafirmará la convicción acerca de la revelación onírica, aunque el riesgo de visiones equívocas es considerable por la interacción con fuerzas oscuras. Los autores griegos y romanos, Posidonio de Apamea, Apolodoro de Éfeso, Cicerón y Macrobio, establecieron lo que se llama onirocrítica, una teoría de los sueños. El medioevo heredó esa valoración de la revelación onírica. Los autores medievales se formulan una pregunta: ¿qué sucede cuando hay una mediación entre la revelación y el durmiente? ¿Qué entidades median allí? Dada la enorme distancia que media entre el iniciado y el misterio que pretende descifrar, a menudo intervienen mensajeros de lo alto. Pero estos mensajeros celestes portan palabras de etimología controversial. Sus señales son interpretadas en el plano de la visión o acaso en el de la magia. Desdichadamente, según señalan los libros de los canónigos, también existe la magia ilícita, fruto del comercio con los demonios. Los ángeles caídos sumergen al mundo sublunar en la tiniebla. Los hombres son así engañados. En el capítulo 3 de la Adivinación Diabólica, San Agustín expone las características de los demonios, rasgos que son el origen de la facultad de transmitir oráculos. La relación con los daemones es parte del corpus esotérico, parte esencial en el medioevo. Se habla de los demonios de tradición cristiana, pero también de daemones en tanto espíritus. En los grabados de Max Ernst, las figuras corrientes del ambiente burgués a veces tienen alas demoníacas o angélicas. Los animales que acompañan a esas figuras perturbadoramente invocan un rito perdido. Las vías esotéricas a veces dejan su hilo de Ariadna. El conocimiento esotérico
ofrece a sus iniciados el placer de una simbología oscura. En los diagramas que ilustran los tratados sobre quiromancia, en los naipes de tarot, en los símbolos de la alquimia y de la magia. La alquimia, disciplina mística, mantiene su importancia durante el siglo XVII en la obra del médico y astrólogo Robert Fludd, o bien como espejo de trascendencia en Frankenberg. La Ilustración hará palidecer este mundo de jerarquías celestes. Los enciclopedistas franceses quieren reflejar la pluralidad de lo cuantificable, su variedad, hasta hacer olvidar la idea de ente supremo. A finales del siglo XVIII, la memoria del gran arcano quiere ser desterrada, pero el romanticismo conferirá nueva vida a esta tradición. Se acuñará el término esoterismo, señalándose así un placer por lo oscuro que no siempre es refinado. En el siglo XX, una estética esotérica buscará a tientas, ya no en los cielos, sino en la propia recámara de la mente. La aparición de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud tuvo fuerte influencia en la cultura europea. Gran lector de los griegos, Freud identifica el sueño como espacio del inconsciente donde cede la censura de la vigilia. Platón, en la República, precisamente menciona los apetitos salvajes que toman por asalto al soñador. Durante el sueño irrumpen imágenes que luego deben reencauzarse bajo el proceso de simbolización. Los reordenamientos del subconsciente son esenciales para el hermetismo simbólico que abordará Max Ernst. En los textos esotéricos existe una búsqueda, lo que implica una dirección. Usualmente, búsqueda y revelación siguen un trayecto vertical. El maestro está por encima del discípulo, el iniciado por debajo del misterio. Y aunque sean develados algunos de los misterios, las jerarquías del cielo esconden infinitos desafíos más, tal como sucede con el gnosticismo o la cábala. El camino esotérico es inagotable y depende siempre de planos superiores o de fórmulas secretas. Pero, ¿qué sucede cuando por las noches el soñador recibe misterios, cuando el sueño es en sí mismo terreno esotérico? En ese caso, el inconsciente oficia de maestro, de modo que una región del soñador se torna su propio guía, pero no consigue develar cuáles son las lecciones que aparecen en la cámara oscura de la mente. El ciclo Una semana de bondad, creado por Max Ernst en 1933, encierra un conjunto de imágenes de orden esotérico. Max Ernst, figura capital del surrealismo, trabajó con el procedimiento del collage, recortando y reorganizando grabados del siglo XIX. Tal como el inconsciente procede con las imágenes de la vigilia, estos montajes iconográficos desarman el sentido original y extraen de las profundidades significados extraños, a veces oscuros, a veces humorísticos, como en los films surrealistas de la década de 1920. Una extraña mitología crece en estas imágenes de Max Ernst. Estética esotérica, sí, donde la ausencia o indeterminación de la huella que debería guiarnos torna particularmente inquietante cada imagen.